noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, estamos en nuestra enseñanza de día miércoles. Para mí es un privilegio el poder llevar al pueblo de Dios el mensaje de su palabra, y también para todos aquellos que quieren aprender de la palabra de Dios, que quieren saber qué está escrito en esos 66 libros, y es una oportunidad y una bendición. Así es que, sin más, quiero empezar porque es un tema que no creo agotar en este día. Sabemos que la palabra de Dios es infinita, pero me refiero a agotar a que encontré muchos versículos y no creo poderlos ver todos hoy, pero sí quiero enfatizar en que el día de hoy tenemos un tema muy bendecido. Si usted me acompaña al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 y versículo 2. Usted lo tiene ahí en pantalla, ¿verdad? Dice aquí, Salmo de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Lo voy a volver a leer. Salmo 23, versículo 1 y versículo 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Vamos a orar todos juntos y que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta noche tú seas trayéndonos de tu gracia, de tu misericordia, de tu revelación, para poder entender este mensaje, y que a la misma vez, Señor, podamos tener esa fuerza, esa fortaleza de llevar tu palabra a todo rincón, a todo lugar, Señor, donde tú nos has entregado, para bendecir a mucha gente. El objetivo principal, Señor, de predicar, de enseñar, de mostrar la revelación que tú trajiste, el Evangelio de Cristo, Señor, es para salvación, sanidad de todas las naciones. Pero sin embargo, Señor, tú nos has bendecido en un lugar, en un país donde queremos fructificar, en una ciudad donde queremos avanzar, Señor, y que mucha gente pueda conocerte y conocer que la verdad los va a hacer libres, como a nosotros nos ha hecho libres y nos sigue haciendo libres. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu piedad, y que en esta noche todos juntos podamos avanzar en la enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Entonces, mire, quiero mostrarle lo que es la enseñanza. Cuando viene en el libro de Salmos, capítulo 23, es muy conocido. Y es muy conocido y también es de mucha profundidad el Salmo 23. El Salmo 23 lo escribió el salmista David, pero recuérdese que David conocía a Dios como pastor. Y eso viene desde que él en su andar físicamente, recuérdese que él cuidaba las ovejas de su papá, de Isaí. Y la Biblia nos narra, ¿verdad?, que él sabía que Dios estaba con él, y él da un ejemplo muy claro cuando dice: cuando un oso o un león se lleva una de las ovejas de mi padre, yo voy, lo persigo, lo mato y regreso la oveja que se había llevado. Eso es muy importante porque sabemos que la Biblia nos habla de los pastores, y hay muchas clases de pastores. Sin embargo, quiero enfatizar que conforme al Nuevo Testamento, conforme a la economía que nos tocó, conforme al tiempo que nos tocó, porque es necesario saber en qué tiempo estamos y de quién, ¿verdad?, va a venir toda esa bendición, porque recordemos, solamente lo hago con fin didáctico, que el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Juan el Bautista, es tiempo del Padre. Cuando bautizan a Cristo Jesús y hace su ascensión, es tiempo del Hijo, y cuando viene el Espíritu Santo hasta nuestros días, es tiempo del Espíritu Santo. Por lo tanto, sabiendo eso, recordemos que la Biblia en el libro de Jeremías nos dice que Dios iba a enviar pastores conforme a su corazón, que os enseñaran con ciencia y con inteligencia. Eso queda muy claro, alguna vez lo predicamos, y que para ello tenemos que entender que no todo el que predica, no todo el que enseña es pastor, porque sabemos que los dones, ¿verdad?, provienen del Señor,
y que Él los formó desde antes de la fundación del mundo. El espíritu de los domas los formó. Lo que tiene que ser instruido, formado, es el alma del doma o del ministro, para darme a entender. Conforme a esa expectativa, entonces tenemos que entender que no todo el que enseña, no todo el que predica, no todo el que se sube a un púlpito es un pastor. Pero dejando de lado esa parte, entendamos que hay muchas clases de personas que pastorean, que enseñan. Y la Biblia nos habla de pastores buenos, pastores regulares, pastores malos. Y dentro de eso, ¿verdad? Tenemos que saber que las ovejas tienen derechos. Por eso el tema de hoy, los derechos de las ovejas. De los derechos de las ovejas son muchos. Solamente quiero enfatizar en uno en esta ocasión, que es la enseñanza. Porque cuando en el versículo 2, ¿verdad?, nos habla de que el Señor en verdes pastos me hace descansar. Entonces cuando David, voy a recapitular un poquito, David sabía cómo era Dios, sabía que Dios, si se estaba dejando pastorear por Dios, nada le iba a faltar. Y que de ese nada empieza a dar ciertas cosas que a él nunca le faltaron. ¿Por qué? Porque Dios lo pastoreaba. Ahora, entendiéndose esa parte, que nosotros hoy por hoy somos pastoreados por algún ministro o por algún obispo, y no hay nada de malo en eso. Es una bendición que tenemos nosotros que abrazar, porque es una bendición que el Señor nos haya mandado o nos esté alimentando, ¿verdad?, por un ministro o por un obispo que viene del corazón de Dios para alimentar al pueblo del Señor. Por lo tanto, entonces es importante que la persona que está predicando sepa cuáles son sus obligaciones. Y una de esas obligaciones, ¿verdad?, es alimentar al pueblo. En verdes pastos me hace descansar. Porque no debe ser una predicación, no debe de ser un alimento, ¿verdad?, que hiera. Es un alimento que debe hacer de bienestar a la congregación. Sin embargo, sabemos que hay pastos verdes, hay pastos secos, hay pastos quemados, y todo esto porque debe de haber una alimentación balanceada de la oveja. Pero cuando nosotros observamos esta bendición, ¿verdad?, de que Dios nos alimenta, Dios envía gente para alimentarnos, Dios envía personas para alimentarnos, y que por lo tanto, ¿verdad?, es un derecho inalienable, es un derecho que no se puede renunciar a él. Todas las ovejas del Señor tenemos derecho a ser alimentadas, y no con cualquier tipo de alimento. Tiene que ser palabra de Dios, porque es lo que nos va a hacer crecer, es lo que nos va a hacer fructificar, es lo que nos va a hacer ser sanos, nos va a hacer libres, nos va a dar conocimiento, sabiduría, entendimiento, y todo esto es un alimento que lo vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios. No podemos dejar por ir por la emoción de decir, es que esa prédica estuvo muy buena porque me dio un ejemplo de un dicho. Claro, eso es parte de la prédica o la enseñanza, pero sin embargo tenemos que poner la expectativa muy amplia de que nos tienen que predicar la palabra de Dios, nos tienen que enseñar la palabra de Dios, no lo que crea Juanito, Chonito, Pedrito, no lo que crea el bosquejo que está en la Biblia fulana de tal, no, tiene que ser la palabra de Dios, porque es un derecho inalienable. Dentro de ese alimento espiritual, quiero segmentarlo en dos, en la prédica y en la enseñanza. Ahorita me voy a basar solamente en la enseñanza, y aquí me equivoqué porque quería mostrarle, ¿verdad?, cómo está segmentado en esto. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. Acompáñenme ahí, de favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 y versículo 2, y me voy a explicar un poquito más. El alimento lo podemos segmentar o lo podemos poner en estas dos cosas, enseñanza y prédica. Y miren, Deuteronomio 32, 1, prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Versículo 2, caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como rocío mi discurso,
como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Para empezar, quiero decirle, por eso lo estoy sacando de aquí, para que usted vea que es la palabra de Dios, no lo que yo crea, sino que cuando vemos en Deuteronomio capítulo 32, es algo que les empieza a hablar Moisés. Moisés fungió muchas cosas. Moisés nos vino a mostrar muchas cosas de lo que hoy en el Nuevo Testamento tenemos que seguir viviendo. Una de esas es que Dios había puesto a Moisés. Dios había puesto a Moisés. Moisés no se puso solo. Moisés no agarró y les dijo al pueblo, a ver, vengan para acá, yo los voy a pastorear. Eso es muy importante porque tenemos que conocer la vida del que nos pastorea y tenemos que saber si Él se quiso poner o lo pusieron o Dios lo puso. Eso es muy importante porque en el libro de Hebreos nos dice que todo lo que sucedió es para enseñarnos, para mostrarnos. Entonces cuando vemos aquí a este Moisés, es una persona que Dios escogió. No lo escogió porque fuese sabio, no lo escogió porque fuese inteligente, no lo escogió ni porque fuese valiente. Simplemente el Señor quiso poner a Moisés por autoridad, por pastor, por apóstol, por profeta delante de Dios y delante del pueblo. Y por lo tanto es que Dios lo capacitó. Vemos en su vida, en su trayecto de Moisés, que Dios lo capacitó. Entonces vuelvo aquí a mencionar esto, que no es que alguien se quiera poner, es que Dios lo puso, no importando sus características físicas o espirituales, sino que a Dios le agradó y le plació ponerlo en un lugar para pastorear a su iglesia. Porque las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. Y por lo tanto, cuando una persona cree que son sus ovejas, ese no es pastor, ese es un pastor asalariado, es un pastor que no entiende que hay un gobierno de Dios y que son ovejas del Señor, porque Él las compró a precio de sangre. No podemos maltratar a las ovejas, no podemos nosotros minimizar a las ovejas porque son del Señor. Nosotros vamos a dar cuentas de cada oveja, de cada persona, de cada niño, de cada anciano que esté dentro de la congregación. Por lo tanto, entonces entendiendo quién es Moisés, empieza él a hablar y dice aquí, escuchen cielos, dejadme hablar, y escuchen tierra, las palabras de mi boca. Recuérdense que el predicador, el maestro, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro debe de hablar palabra de Dios. Por eso no tiene que hablar, ¿verdad? Es que miren un cuento y ahora les voy a narrar, ¿verdad? 50 pasos para ser prósperos conforme al libro de fulano y tal. No, tiene que ser palabra de Dios. Las palabras de mi boca. Entonces cuando vemos la segmentación, dice aquí, caiga como lluvia mi enseñanza. Entonces va a bendecir al pueblo como una lluvia la enseñanza, y destile rocío mi discurso. El discurso es la prédica. Recuérdese que la prédica es un soliloquio, es hablar al pueblo del Señor, es estar llevando un mensaje, pero no va a haber la retroinformación, sino que solamente, ¿verdad?, es hacia un solo lado. Eso es un discurso. Entonces, entendiéndose esta parte, ¿verdad?, de que el alimento espiritual va a surgir de dos facetas, la prédica y la enseñanza. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero mostrarle, ¿verdad?, el ministerio de Cristo Jesús. Y a muchos de los consiervos no les gusta que los comparemos o que nos comparemos. Y no es una comparación. Es que al ver la vida de Jesús, nosotros tenemos que imitar lo que Él hizo. Tanto oveja como no oveja. Tanto que predica, como el que enseña, como el que está oyendo. Todos tenemos que imitar la vida de Cristo. Todos, indudablemente. No podemos estar creyendo en Jesús sin hacer sus enseñanzas, sin copiarle, sin imitarle lo que Él hizo. Por lo tanto, entonces, mire, quiero llevarlo al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Acompáñame, por favor, ahí ustedes de su casita, o donde usted se encuentre, ¿verdad?, en el transporte público, no lo sé, porque por eso hemos tratado de transmitir en vivo a través de Facebook, porque las compañías aquí de México, la mayoría, tienen datos ilimitados o gasta menos, ¿verdad?, cuando se ocupa el Facebook. Por lo tanto, entonces mire, Marcos capítulo 1, versículo 22 dice aquí, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, mire,
Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Padre, Él enseñaba. Y no es que fuese, ¿verdad? Ahorita le voy a mostrar unos versículos que yo me sorprendí mucho, pero Él enseñaba. Aparte predicaba, porque cuando hablamos del sermón del monte y que esto y que el otro, Él estaba dando una prédica, hablaba y la gente se maravillaba. Pero aquí me está diciendo que enseñaba. Enseñar es llevar un conocimiento y que la persona que me está oyendo lo haga suyo, que lo comprenda, que lo entienda, que lo lleve a la práctica. Y la enseñanza, amado hermano, eso se lleva tiempo. Es lamentable que muchas personas no estén enseñando la palabra de Dios. Es lamentable que muchas ovejas les están robando su derecho, que es la enseñanza. Es lamentable que muchas ovejas no reciban la enseñanza correspondiente. Es lamentable, es tristísimo que mucho pueblo de Dios no esté recibiendo enseñanza. Que si bien les predican, bueno, está bien, pero eso es una parte. Y eso, ¿verdad? En algunos casos cuando predican, pero cuando no predican, simplemente llevan testimonios, que llevan esto, que llevan lo otro. Amado hermano, les están robando un derecho. Y es un derecho fundamental, inalienable, porque es el alimento espiritual. Por lo tanto, cuando no se lleva ese alimento espiritual, esas ovejas están muertas. Esas ovejas están débiles, enfermas, están de una manera horrible, porque, amado hermano, si no se alimenta la oveja, ¿cómo va a sobrevivir? Entonces sí es importante que yo se lo transmita y que muchos que nos están viendo y que gente que no tiene un lugar donde alimentarse, que se alimente, pero de la palabra del Señor para estar vivo, para estar fuerte. Entonces, Jesucristo, nuestra autoridad, dice aquí, les enseñaba. Entonces la enseñanza, vuelvo a repetir, es transmitir un conocimiento a otra persona para que lo practique. Pero una de las cosas que sí tenemos que entender aquí es que dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, que sabía lo que estaba hablando y vivía lo que estaba hablando. Eso es muy importante. Eso para nosotros como predicadores, como ministros, es a veces muy pesado porque tenemos que vivir lo que está en la palabra de Dios, pero que es la forma que Dios trajo para que el pueblo sea bendecido. Por lo tanto, no se le puede enseñar, ¿verdad?, a una persona, no robes, si el que está enseñando roba, porque no va a traer fruto. Por lo tanto, entonces una enseñanza no solamente es a través de estar ahí conversando, poniendo en el pizarrón, expresándolo, sino también parte de la enseñanza es mostrar a la gente cómo se está viviendo. Ya se te enseñó algo y que lo vea reflejado en nosotros. Va a haber cosas que no les va a poder ver reflejado, pero de ahí emana la autoridad, porque se vive. Entonces, miren, vámonos a otro versículo. Marcos capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Mire, usted lo puede ver ahí en pantalla, dice aquí. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. 2 puntos, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, eso es un ejemplo que le quiero mostrar para que no quedara mucho el versículo. Pero dice, les enseñaba por parábolas muchas cosas. Entonces, mira, amado hermano, eso es lo que le quiero mostrar en esta noche. Que la enseñanza es profunda, la enseñanza es infinita, la enseñanza son muchas cosas. Y que es verdad que cada uno de los predicadores tenemos ¿cómo lo puedo decir? Un carácter, tenemos una afinidad a ciertos temas, pero que en la verdad bíblica no podemos nada más enseñar lo que a nosotros como predicadores nos gusta. Tenemos que enseñar muchas cosas. Tenemos que enseñar de liberación, tenemos que enseñar de amor, tenemos que enseñar de paz, tenemos que enseñar del matrimonio, de los hijos, de las fiestas del Señor, del pueblo, tenemos que enseñar lo que es los diferentes tipos, tantos temas, amado hermano, que hay, que no podemos enfrascarnos en unas cosas nada más. Yo vengo de una familia de cristianos y que antes de que el Señor nos trajera al ministerio, nosotros fuimos a varias iglesias. Y por eso muchas veces pongo ejemplos, porque no es que alguien me los haya contado, sino porque mi familia los vivió.
Y dentro de esas circunstancias, muchas veces nos encontramos con diferentes tipos de iglesias, con diferentes tipos de predicadores, que llegaba el momento que la gente quería aprender más, que la gente quería saber más, pero como el predicador estaba en una afinidad de ciertos temas, no enseñaba a otros. Y eso es lamentable, porque aquí me está diciendo que Cristo, ¿verdad?, enseñaba muchas cosas. Y ya le dije que nosotros no nos podemos comparar con nuestro Señor Jesucristo, pero sí tenemos que imitarlo. Entonces, mire, si Cristo enseñó, Señor, perdóname porque tú eres ilimitado, pero si Él enseñó 1.000.000 de cosas, entonces, mire, nosotros enseñemos, por poner un ejemplo bajo, ¿verdad?, 200 cosas. Por poner un ejemplo, no comparándonos con nuestro Dios. Entonces, viendo esa circunstancia, no podemos nada más hablar de ciertos temas. Y quiero mostrarles esto. En algunas iglesias nos llegamos a encontrar con que siempre Dios es amor, Dios te va a bendecir, Dios está contigo. Claro, eso es obvio, eso es parte de lo que debemos de aprender, pero hay muchísimas cosas más que debemos de aprender. Muchas. La palabra de Dios, amado hermano, en cada versículo que tú leas, tiene infinidad, tiene infinita sabiduría y enseñanza, porque Dios la hizo. Por lo tanto, entonces, tenemos que recibir como ovejas. Eso se lo estoy llevando a usted hasta su casa o donde usted se encuentre, que usted sepa que tiene derecho y que usted no puede renunciar a ese derecho. Nosotros como iglesia tratamos de enseñar, tratamos de predicar, estamos en ese ángulo, en esa visión de enseñar al pueblo todo lo más que se pueda, hasta donde nuestra mente y sobre todo dejarnos usar por el Señor para que su revelación entre a cada persona, a cada familia, a cada oveja, a cada hijo espiritual que Dios está poniendo en este lugar. Pero sin embargo, tenemos que entender, amado hermano, que es un derecho tuyo. Muchas ovejas piensan que su derecho es nada más domingo. No, ese no es su derecho. Ese es un derecho ahí pequeñito. Tiene que saber que debe de ser alimentado. Y entonces, si los predicadores no enseñan que debe de haber alimento en abundancia en su vida, la gente piensa que es suficiente un día a la semana, cuando es insuficiente. Entonces, mire, les enseñaba muchas cosas. Es lamentable que mucho pueblo de Dios no sepa de liberación. Así se lo digo, no sepa que hay cristianos endemoniados. Y a lo mejor uno se pueden poner ahí medios roñosos de que dicen que Cristo ya los liberó, pero la Biblia nos enseña que la liberación es el pan de los hijos. Eso quiere decir que muchos cristianos pueden estar presos, aún endemoniados, y ya recibieron a Cristo. Pero el apóstol Pablo es claro y dice que el bautismo en agua, esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Las inmundicias de la carne son demonios, espíritus inmundos, y que se lo voy a poner de esta manera. Cuando una persona está influenciada o muchas veces endemoniada, o poniéndola así bajita la situación, que está presa de espíritus inmundos, no viene al templo todos los días, no busca al Señor todos los días, no puede aprender todos los días la Biblia, porque el enemigo se lo impide. Y no porque esté fuera, sino porque está dentro. Los deseos son otros, entonces son influenciados. Por lo tanto, entonces, hay muchos cristianos que no saben de liberación, que dicen, es que es una prueba y una prueba. Hermano, las pruebas se pasan, tienen un tiempo y un límite. Hay otros, ¿verdad?, que no saben acerca de lo profético. Hay otros que no saben de lo magisterial. Hay otros que no saben de los tiempos, cuánto es importantísimo saber de los tiempos. Entonces, derecho de las ovejas, que les enseñan multitud de cosas. No solamente un tema, no solamente 2 temas, no solamente 100 temas. Infinidad de temas y explicados y enseñados. Entonces, vámonos a otro ejemplo. Lucas capítulo 4, versículo 31. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 4, versículo 31. Mire, dice ahí: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días del reposo.
Los días de reposo, ¿verdad? En la Biblia no me habla, ¿verdad?, si es sábado o domingo. Lo único que dice, bíblicamente hablando, es que el séptimo día. Pero aquí solamente quiero hacerlo mencionativo y que a partir de, si no mal recuerdo, ¿verdad?, cuando se instituyó el calendario gregoriano, me parece que fue por ahí del 1500, espero no decir una barbaridad, pero a partir de ese momento, la mayoría del mundo vino a cambiar sus fechas. Pero antes de eso, nuestro Señor Jesucristo abrió paso a los gentiles, sabiendo que los gentiles no tenían esta imposición. Pero nosotros hemos aprendido a que el séptimo día es nuestro domingo, porque es el día de descanso, es cuando generalmente todas las personas descansan, o su mayoría de las personas descansan. Eso trae para nosotros un séptimo día. Y aquí dice, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces, dentro de ir a alabar al Señor, de adorarle, de gritar, de exaltar, de danzar, tengo como derecho que me enseñen el día de reposo. Y eso puede ser a través de la predicación o de una enseñanza. Pero quiero llevarlo a este punto. Ahorita, por fines de naturaleza, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo, no se va a realizar otros servicios. Pero llegará el momento que 2, 3, 4 servicios que tengamos durante un solo día, el día de descanso. Porque ese día hay que aprovecharlo más. Los otros días, ahorita le voy a mostrar unos versículos que tenemos que aprender. Pero ese día es consagrado al Señor, un día que puede decir la gente, es que es día de descanso. Sí, pero nuestro descanso es Dios. Nuestro descanso es Cristo y por lo tanto, todos los días son de descanso. Todos los días me van a traer esta enorme bendición. Por lo tanto, entonces les enseñaba en los días de reposo. Entonces, ahí, día de reposo. Pero vamos a mostrarle, le voy a mostrar otro, Lucas capítulo 19, 47. Acompáñenme por favor, Lucas 19, 47, y dice así, y les enseñaba cada día en el templo. Entonces tú y yo no podemos renunciar, amado hermano, a ser enseñados frecuentemente, diario. Claro está que nosotros no nos podemos estar reuniendo todos los días, es complicado, ¿verdad? Pero sin embargo, sí debemos de saber que es un derecho nuestro. Dentro de las predicaciones siempre yo trato de que haya diferentes ángulos y siempre estoy mencionando diferentes tipos de enseñanzas que tendríamos que ir a investigar nosotros. Porque la Biblia nos enseña que nosotros como pueblo tenemos que aprender a escudriñar nosotros. La oveja, amado hermano, se le da de comer, pero ruña. Saca el alimento y lo vuelve a meter, lo saca no de su boca, sino lo regurgita, lo está masticando y lo vuelve a comer. Lo regurgita, lo está masticando y lo vuelve a introducir. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo todos los días. Estar aprendiendo de la palabra de Dios, estar rumiando, estar masticando, estar apreciando. Por eso la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, meditarás en su ley de día y de noche. Entonces hay que estar meditando. Se ha traído una enseñanza oriental que es poner la mente en blanco y decir ciertas palabras. Pero usted lo puede buscar en internet cuando se habla de mantras, eso es lo que la gente piensa que eso es meditar, pero cuando se habla de mantras es estar atrayendo espíritus y demonios a su vida. Así se lo pongo. Entonces, por lo tanto, tengo bases, pero ahorita no es el momento. Por lo tanto, entonces la meditación no es poner la mente en blanco, ponerse en una posición y estar ahí, como dicen, atrayendo energía. No, eso no es meditar. Meditar es estar pensando, es estar recapacitando sobre algo. En este caso, estar meditando, estar aprendiendo, estar recordando la palabra de Dios. Meditarás en su ley de día y de noche. Porque cuando nosotros el día lo ocupamos, ¿verdad? O le damos cierto tiempo a la enseñanza, al aprender, téngalo por seguro que usted cuando esté durmiendo va a también estar pensando acerca de eso. Entonces les enseñaba cada día en el templo. Entonces, en lo
En lo práctico deberíamos estar abiertos todos los días en el templo. Pero ahorita, amado hermano, estamos en un crecimiento, ¿verdad? Que Dios va a ir trayendo más gente. Llegará el momento que más días y más días estará abierto el templo para toda persona que tenga hambre. Vaya al templo y reciba la enseñanza correspondiente porque es su derecho alimentarse. Y uno de esos derechos, ¿verdad? Dijimos que es la prédica y la enseñanza. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Cada día les enseñan, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Pues sí, pues porque aquellos no enseñaban. Simplemente imponían cargas sobre el pueblo, pero no enseñaban. Y peor aún, si decían algo, no lo vivían. Peor aún, si ellos, ¿verdad?, les decían, es que esto no tienes que hacer y esto y lo otro, nada más lo decían, pero ellos no lo vivían. Y entonces por eso es de que los escribas y los principales sacerdotes lo querían matar. Entonces eso nos viene, amado hermano, a dar a entender que cuando un ministro, la gente que no está delante de Dios correctamente, tiene algo contra ese ministro, no le cae bien, le cae gordo, quiere hacerle esto, quiere hacerle el otro, le envían espías, quiere saber ahora qué está enseñando, ahora qué está haciendo, amado hermano, déjame decirle que eso es una bendición de Dios. Porque entonces el enemigo se quiere meter porque se está enseñando todos los días. Entonces, vámonos a otro ejemplo. Ya dijimos todos los días. Lucas 6:6, dije aquí, aconteció también en otro día de reposo que él entró en una sinagoga y enseñaba. Sinagoga es templo. La sinagoga es el templo de los judíos, pero es un templo, un lugar donde está, donde su uso es para aprender, para orar y todo esto. Entonces, entró en el templo y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía tenía seca la mano derecha. Entonces quiero mostrarles esto. Mucha gente está buscando sanidad, y se lo hago público y para que usted lo recuerde y para que lo comparta y lo vayamos divulgando. Nosotros el primer domingo de diciembre vamos a tener un servicio dedicado a la sanidad. Que Dios va a hacer sanidades en ese día. Eso téngalo por seguro. Por lo tanto, quiero decirle que para lo que antecede a las sanidades es la enseñanza. Lo que antecede a que haya milagros, prodigios y sanidades es que se está enseñando la palabra de Dios. Por eso muchas iglesias no reciben milagros del Señor, porque no han puesto por primero la palabra de Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 3, me parece que es el versículo 2, dice, oí tu palabra y temí. Quiere decir que antes de todas las cosas tiene que estar la palabra de Dios. Lo mismo sucedió en el libro de Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Primero está la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestras vidas para recibir muchas sanidades. Por eso mucha gente no es sana. Le voy a decir, todos los milagros y sanidades para nuestro Dios no son absolutamente nada, pero si nuestra vida no la exponemos a la palabra de Dios, muchas veces no hay sanidad. Dios es todopoderoso, pero el protocolo divino es que primeramente escuchemos la palabra. Mire, entró en una sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Un poquito después, usted lo puede leer en casa, y se va a dar cuenta que Dios sanó a Cristo Jesús, sanó a ese hombre. ¿Por qué? Porque estaba escuchando la enseñanza, porque estaba escuchando la prédica. Cuando el pueblo de Dios se expone a la palabra, aprende, va, porque es importante que yo se lo diga, se requiere un esfuerzo, pero va a recibir sanidades, de tal forma que muchas veces pasa el tiempo y como que el Señor nos hace recordar, y, caray, si es cierto yo era enojón, caray, a mí me dolían los ojos cada que había la luz, caramba, yo como que me dolía mi rodilla cada que hacía esto, me chasqueaba esto, y ahora ya no. Eso es glorioso, mi amado hermano, pero vea lo que antecede, la enseñanza. Si no estamos siendo enseñados, no hay milagros. Ahora, ese es el peor de los casos, que no hay enseñanza donde me están predicando. Pero hay enseñanza. Ya eso depende 100% de la oveja, de que la oveja vaya al redil y sea alimentada, se deje alimentar. Entonces eso es muy importante porque eso va a hacer que mucha gente sea sanada.
en su alma, en su cuerpo o aún en su espíritu. Eso es importantísimo, eso es de gran valor, porque eso lo que va a hacer es que haya sanidades dentro de nosotros. Entonces, eso es, imagínense qué derecho el enemigo nos quiere cortar. Que mucha gente piensa que nada más con un día a la semana es suficiente. ¿Qué cosas el enemigo quiere implantar en la mente de la gente, en la mente de los cristianos, que piensen que es suficiente un día a la semana? No, equivocados están. Y muchos que piensan que están bien sin Dios, hermano, discúlpeme, pero que está a un punto de morir espiritualmente hablando. Porque no está siendo alimentado. Y si no está siendo enseñado, amado hermano, no hay milagros. Hay tanta gente, amado hermano, que tenemos necesidades de múltiples cosas para sanidad. Pero si no está siendo enseñado, amado hermano, no va a venir esa sanidad. Yo espero en Dios que llegue, pero el protocolo divino es que primero hay enseñanza. Entonces vámonos a otro ejemplo. Lucas 21:37. Ya dijimos que enseñaba todos los días, ya dijimos que también día de reposo. Ahora mire esto. Lucas capítulo 21, versículo 37, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Entonces, el día lo dedicaba a la enseñanza. El día lo dedicaba a la enseñanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire, le voy a mostrar otro. Juan 8:2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Por la mañana. Entonces, eso nos da a entender que hermano, todo el tiempo tenemos que ser enseñados. Es tu derecho como oveja a recibir enseñanza. Es tu derecho, amado hermano, no renuncies a él. No te quedes sin el alimento diario. Ahorita porque hice una pausa en las cápsulas doctrinales, estamos haciendo una pausa para poder llevar más alimento al pueblo de Dios, pero sí es importante que sepas, amado hermano, que todos los días tienes que ser enseñado y alimentado. Es tu derecho, no renuncies a él. Es que tuve un problema, hoy me siento triste. Por eso. Hoy me siento muy contento, tengo ganas de ver las películas. Claro, no estoy diciendo que no, pero dedícale un ratito a que seas alimentado. Porque es tu derecho. Es un derecho que tienes, ser enseñado. Es un derecho que no puedes dejar de lado. Es un derecho que tú tienes como oveja del Señor. Recuérdate que no eres oveja del pastor fulano, de la pastora mengana, del ministro perencejito. No, hermano. Eres oveja del Señor. Él pagó tu vida por precio de sangre. Él pagó tu vida con su propia sangre. No eres oveja de ninguna persona. Eres oveja del Señor. Claro, es una bendición. Te está pastoreando fulano, perengano. Está bien, recíbelo, recibe la enseñanza bíblica que se te está dando, honra, sujétate a la autoridad espiritual que Dios te dejó. Claro, eso la Biblia nos lo enseña, pero no eres oveja de ninguna persona, eres oveja del Señor. Y por lo tanto, Dios está dejando ministros conforme a su corazón para que alimenten todos los días a su pueblo. Eso es importante que yo te lo diga y que lo tengas en mente, porque eres oveja del Señor. No puedes tú abandonar ese derecho. También tienes derecho a que se te dé agua, a que se te ministre el Espíritu Santo, tienes derecho a alimento espiritual, tienes derecho a revelación, tienes derecho a la cobertura, tienes derecho a tener un lugar donde depositar tus ofrendas, tienes derecho a que tengas ministración integral, tienes un montón de derechos. Solamente estoy enfatizando en uno solo, el derecho de poder ser enseñado. Entonces, mire, ya llegué a donde aquí me equivoqué, que ya se lo puse, Deuteronomio. Ahora, quiero llevarle a algunos ejemplos, ¿verdad? Ya pusimos ejemplos de Cristo y que tenemos que imitarlo y que como ovejas tenemos que estar prestas para recibir ese alimento espiritual en forma de enseñanza. Entonces, miren, Proverbios 6:23. Acompáñenme a Proverbios 6:23 rápidamente. Proverbios 6:23. Y dice aquí: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, la enseñanza es luz.
Por lo tanto, cuando recibo enseñanza, estoy recibiendo esa luminosidad para poder saber qué debo hacer en tiempos de conflicto. ¿Qué debo de hacer ante ese problema? ¿Qué debo de hacer ante esa circunstancia? ¿Qué debo de hacer ante tal necesidad que tengo? Por eso es de que mucha gente depende de los hombres y después los endiosan. Le voy a explicar qué es eso. Un doma de parte del Señor, estoy seguro que genuino y que no se ha dejado comprar por el enemigo, no hace eso. Los domas genuinos del Señor lo que hacen es darle herramienta al pueblo para que el pueblo aprenda a solucionar. Claro está, y la Biblia nos lo enseña con Moisés, es un claro ejemplo que dice, si hay un problema muy fuerte, si hay un problema muy difícil, entonces tú lo atenderás. Eso es claro, y por eso Dios pone ministros para bendecir al pueblo. Pero lo que sí es importante es de que te tiene que estar dando las herramientas a través de la enseñanza, que es vasta y múltiple, infinita, te va dando las herramientas para que tú aprendas a solucionar. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, ¿qué es mejor? Que darle un pescado o enseñarle a pescar, y sabemos que es mejor enseñar a pescar. Entonces lo mismo sucede aquí, lo mismo pasa porque a través de que se te enseñe, entonces vas a tener luz, y esa luz lo que va a hacer es que en tinieblas, en problemas, en adversidades, tú vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque ya se te implantó luz, ya se te implantó enseñanza. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no se dan las herramientas, el pueblo depende de un hombre y de una mujer, y eso no debe de ser así, porque si no, entonces llega el momento que los llevan a ídolos. Es que él hace esto y oró y sucedió esto. Espérame. Todos tenemos que recibir el Espíritu Santo y por lo tanto todos vamos a ser instrumentos del Espíritu Santo. Todos, indudablemente. Claro que la autoridad Dios lo puso como coordinador para que haya esto, para que haya aquello, para enseñar más, para muchas cosas, pero no podemos depender de un hombre o de una mujer. Nos sujetamos a la autoridad, entendemos que la administración viene de la cabeza hacia las vestiduras, eso es claro, y viene en la palabra, pero no podemos estar dependiendo, esa es la palabra, no puedo estar dependiendo, mi dependencia proviene de Dios, y Dios lo que va a hacer es utilizar los ministros para bendecirme, pero no estoy dependiendo de los ministros, que quede claro, es diferente. Entonces, por lo tanto, esto es muy importante porque la enseñanza te va a hacer que tú avances y avances y avances y avances, de tal forma que aquel que está siendo instruido a través de la enseñanza, mano a mano, comienza a ser sabio, comienza a ser sabio. Y la bendición aquí es que tú seas sabio, que tú seas entendido, que tú tengas entendimiento, porque es parte de lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere, amado hermano, que tú seas sabio, entendido, listo, que tengas luz. Pero no vas a poderlo si no recibes enseñanza. Tienes que ser alimentado a través de la enseñanza. Entonces, mire, vamos a otro. Proverbios 8:10. Dice aquí, recibir mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Miren, ¿cómo pone la situación aquí? Recibir mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Y en muchos lugares enseñan, no, es que la prosperidad, pídele al Señor un carro y Él te lo va a dar, pídele una casa y te lo va a dar. Espérame, eso no es conforme al orden de Dios. No estoy diciendo que no tengamos un carro del año, no estoy diciendo que no tengas tu casa bonita, amueblada, con loseta o mármol, lo que quieras. Pero es importante que sepas que debes de recibir primeramente enseñanza. Antes que lo terrenal, lo espiritual. Antes de lo físico, lo eterno. Eso lo tenemos que tener bien claro todos. Tenemos que tener prioridad, y nuestra prioridad es lo eterno, lo espiritual, lo que proviene de Dios antes que lo terrenal. Así de sencillo. Cuando pongamos en primer lugar a Dios y recibir lo espiritual, lo eterno que proviene de Él, amado hermano, no te vas a estar peleando por si vas a trabajar un día o no.
Porque mucha gente tiene que estar trabajando hasta el domingo, porque no le alcanza. Eso es porque sus prioridades están al revés. Está batallando con deudas y dice, ya las estoy pagando, el Señor me está bendiciendo. No, eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios no trae consigo mal alguno. La bendición de Dios te va a dar reposo y descanso. En el libro de Eclesiastés me dice que es don de Dios trabajar y disfrutar de lo que estoy trabajando. Eso es bendición de Dios. Pero si a duras penas vas saliendo de deudas y dices, ya le quité un poco, y ya le quité un poco, y ya le rasqué, y ya voy minimizando la deuda, discúlpame, pero es porque tus prioridades no están en el orden que debe de ser. Recibir enseñanza y no plata. Sabemos que en la Biblia el oro y la plata eran para comerciar y era como la moneda. Pero el que tenía oro, el que andaba comerciando con oro, porque era mucho, muy rico. Lo que generalmente lo que se comerciaba y se compraba era con la plata. Entonces aquí como que nos está diciendo, recibe enseñanza antes que el dinero. Recibe enseñanza, recuerda, como que el Señor está diciendo, hey, tienes un derecho de oveja, la enseñanza, antes que lo terrenal. Cuando ponemos en orden lo espiritual, lo eterno, mira, todo va a venir por añadidura. Entonces cuando nos perdemos de la enseñanza, el orden es al revés. Y entonces la gente está trabaje, pero no trae prosperidad a su vida. La prosperidad no solamente es dinero, la prosperidad es que puedo disfrutar de lo que tengo juntamente con mi familia. ¿Cuánta gente no se sienta a la mesa con su familia? Porque está ocupado en esto y en el otro, y ya tiene 5 trabajos, y es que ahora ya tiene que hacer esto, y es que los domingos ya también lo dedica para hacer otra chamba extra porque no le alcanza. Disculpe, pero la situación ahí está errónea. Primero recibe enseñanza antes que el dinero, y mira, vas a tener todo lo que tú necesitas, porque la enseñanza es luz, y la luz lo que va a hacer es te va a dar inteligencia, sabiduría para poder ser proactivo y llevar alimento a tu casa sin fatiga. Entonces, eso es bien importante. Vamos a otro ejemplo. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, y la honra precede la humildad. Entonces dice aquí, el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. Lo que se te tiene que enseñar es temer al Señor. Temer no es miedo. La Reina Valera 60 así lo traduce. Pero cuando nos vamos al original comprendemos que es honrar a Dios, obedecer a Dios. La obediencia a Dios es enseñanza y sabiduría. Entonces lo que se te tiene que enseñar, amado hermano, una de las cosas primordiales es amar a Dios, honrar al Señor, antes que lo terrenal. Cuando hacemos eso, amado hermano, empiezas a ser sabio. Y lo que va a traer la sabiduría, la Biblia dice que la sabiduría trae dividendos, se me olvidó la palabra, trae cuando uno mete al banco y intereses. Cuando eres sabio, tus intereses se traducen en plata y en oro. Cuando eres sabio, amado hermano, qué bueno que me acuerdas esa palabra, cuando eres sabio, no tienes que estar fatigándote por trabajar horas extras. Los que no son sabios tienen que trabajar más de sus 8 horas diarias, porque no hay sabiduría de Dios. Imagínense, hermano, es que la sabiduría no es tener un doctorado y un postdoctorado, porque conozco gente que es colegiada, que tiene maestría y que tiene doctorado, pero ¿qué crees? Trabaja todos los santos días. Y dicen, es que vivo cómodamente. Sí, pero ¿a precio de qué? Pero yo he conocido también gente que es sabia de parte de Dios y que trabaja, administra, gana bien, tiene la bendición de Dios, no se está fatigando, porque la sabiduría, ya dije, no es que tengamos una licenciatura. Bendito Dios a aquellos que terminen su licenciatura, que trabajen en eso. Los bendigo en el nombre de Jesús. Es una bendición, es una herramienta para que puedan alcanzar más una redituación mayor. Estoy a favor de eso, claro que sí, pero el ser sabio, el ser entendido de parte de Dios, eso te va a traer una bendición, hermano, que no te vas a poder acabar todas las bendiciones. Cuando alguien es sabio de parte de Dios, cuando le ha invertido a la sabiduría de Dios, no tiene que estar mendigando pan.
No tiene por qué estar ahí. Ay, es que tengo que ir a trabajar porque si no, no me alcanza. No es sabio, ese es falto de cordura. Y es falto de cordura porque no está recibiendo enseñanza. Entonces, el temor a Jehová es enseñanza de sabiduría. Pon primero al Señor y todo te va a ir bien. Yo he visto cómo gente, amado hermano, que llega al templo con deudas, con un montón de problemas económicos y empieza a aprender, el Señor cancela sus deudas, les empieza a mejorar el puesto, escalan de puestos. Hermano, el Señor es lo mejor que nos pudo haber pasado, lo mejor de lo mejor. Pero necesitamos enseñanza. Otro ejemplo, Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Pero te tenemos que enseñar eso. ¿Cómo hacerlo? Una vez mi hermano me preguntaba, ¿pero cómo empiezo? Pues por 5 minutitos leyendo la Biblia. ¿Cómo empiezo? Ve al templo. Ay, pero es que son muchas horas. Nada más son 2. Y va a decir alguien, ay no, 2 horas. Hermano, la mayoría de hermanos que están ahí en la enseñanza, lo que dicen es, ay, ya acabó. Porque hermano, la enseñanza es exquisita, la enseñanza es revelación de Dios. Salud, la enseñanza, amado hermano, es algo apetecible que uno quiere más y más y más y más y más. La sabiduría de Dios es hermosa, amado hermano. Yo les he dicho a muchos hermanos que ahorita lo suspendimos por la pandemia y todo, pero vamos a ver cómo se le hace, amado hermano, para retomar todo eso. Pero la Biblia nos enseña cómo hacer negocios. Pero no quiero enseñarle a todos a hacer negocios. Porque una de las reglas para los empresarios es buscar al Señor primeramente. Esa es la regla número 1. Porque en Deuteronomio dice, cuando tengas, no se te olvide que el que te dio la fuerza y la inteligencia fue Dios. Entonces cuando alguien no busca a Dios y le enseñamos a hacer negocios, se puede perder. Y la idea no es que se pierda, la idea es que se salve juntamente con su familia. Entonces, el problema no es hacer una empresa. No, eso no es ningún problema. El Señor nos da la capacidad, la sabiduría, el entendimiento y su bendición para poder emprenderlo. Eso no es ningún problema. El problema es que tenemos que enseñar al pueblo a aplicar su corazón a la enseñanza, a aplicar su corazón a que aprenda de lo que Dios quiere para él, que no es lo terrenal, sino lo espiritual, lo eterno, lo que debemos de luchar. Porque lo terrenal, hermano, mira, no quiero sonar vanidoso ni mucho menos, lo que siempre trato es de enseñarle al pueblo. Pero hermano, hacer un negocio, yo platicaba con un hermano, ¿verdad? Y me decía, es que el problema para hacer un negocio aquí es que en México se necesita capital. Por favor, no se necesita ningún capital, no se necesita ningún dinero para poder hacer un negocio. Lo que se necesita es sabiduría de Dios. Eso es lo que se necesita. No se necesita dinero, no se necesita un negocio, un terreno. No, eso no se necesita sabiduría de Dios. Eso es lo que se necesita. Entonces, aplica tu corazón a la enseñanza. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo como ovejas. Es tu alimento. Aférrate a tu alimento espiritual. Es tu derecho. Es tu derecho. Amado hermano, repite conmigo, es mi derecho. Aprender por medio de la enseñanza y de las predicas. Es mi derecho. No voy a renunciar a él porque es nuestro derecho. Nadie nos los tiene que arrebatar, ni ningún problema, ni el sueño, ni alguna necesidad. Es nuestro derecho, nuestro alimento. Es nuestro derecho. Si no nos alimentamos, eso va a ser peor. Esa necesidad se va a agrandar. Mejor aliméntate bien. Vámonos a otro ejemplo. Proverbios 23:23. Mire, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad. Pero la verdad está embotellada en esto. En la sabiduría que es de Dios, la enseñanza que es de Dios y la inteligencia que es de Dios. Cómprala. Y no me estoy refiriendo a que vengas y me des un cheque por tanto. A ver, enséñame. No, así no son las cosas. Cuando se refiere a compra, es que vas a tener que dar un esfuerzo. Vas a tener que pagar pasaje. Vas a tener que comprarte tu libreta. Vas a tener que comprarte tu pluma. Vas a tener que invertir tiempo. Y eso
es comprar la verdad. Por lo menos en el templo ahorita presencialmente son 2 días, sábado y domingo, con todas las medidas de sanidad, 2 días. Pero ahí estás comprando la verdad. Y no es de que vengan y hay ahí un botecito, aquí está lo de la clase de... No, hermano, es gratuito, pero aquí me está diciendo que debes de comprar la verdad. Comprar la verdad te va a costar un esfuerzo, un tiempo, el estar estudiando durante la semana. Compra la verdad. ¿Cuántas personas en vez de comprar la verdad, de invertir en la enseñanza del Señor, invierten en una pantallota, invierten en esto, invierten en el otro? Yo no digo que no, pero si quieres eso, lo primero, la enseñanza de parte de Dios. Compra la verdad y no la vendas. No la vendas, cómprala, avanza, porque el interés que te va a dar la sabiduría, hermano, no lo vas a poder acabar. Pensé que no iba a dar tiempo, es que hoy se hablé mucho y muy rápido. Y quiero cerrar con estos 2 versículos para que sepas que Dios quiere darte un plus. Mira, Proverbios 4:1. A cada versículo le tenemos que sacar un montón de enseñanza. Lo estoy haciendo de una manera rápida para que sepas que tienes tú derechos. Y uno de esos derechos es que te enseñen. Y no que te enseñen lo que quieran, que te encubran cosas. No, es que te enseñen la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, cómo va. No podemos estar mitificando la palabra de Dios y, ay, no, es que esto no se le enseño, es que... No. Las cosas de Dios tienen que ir con toda verdad, con toda certidumbre. Entonces, Proverbios 4:1 dice aquí: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Recuérdense que siempre la instrucción va ligada al padre y la enseñanza a la madre. Pero cuando veo esto, y oíd, hijos, la enseñanza de un padre, no dice de tu padre, porque recuerde que la enseñanza, la instrucción va ligada al papá. Pero cuando dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Hemos hablado muchas veces, ya son las 9, pero regálame 3 minutitos. Hemos hablado muchas veces de la paternidad y la maternidad espiritual. Es decir, que nosotros tenemos que tener un padre y una madre espiritual. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Que nos formen en las cosas de Dios. No es lo mismo enseñar y predicar que formación. La enseñanza se da, la prédica se habla, pero la formación que viene por un padre y una madre espiritual es decirte, mira, ¿te acuerdas tal versículo? Sí, me acuerdo, lo tienes que hacer de esta manera. Mira, vas a dar tu servicio, lo tienes que dar de esta otra. La formación, amado hermano, es una bendición extraordinaria, porque sin formación, no importa cuánto conocimiento tengas, se puede ir de lado esa información. Pero es una bendición porque dice aquí, la enseñanza de un padre. Entonces nos da a entender, amado hermano, que tienes derecho a la enseñanza, pero que también tengas la enseñanza de un padre y una madre espiritual que te acojan, que te bendigan, que te ayuden, te den consejo en el momento que tengas esa necesidad. Que tengas tú ese derecho de que te cobijen y que seas parte de una familia espiritual de formación, que te formen, que te bendigan, que te nutran, que te desarrollen. Es una bendición extraordinaria que el enemigo muchas veces no quiere darle al pueblo de Dios, se la quiere arrebatar, diciendo, es que no hay padres espirituales. ¿Cómo de que no hay un montón de versículos acerca de esto y es pura hermosura? Entonces, la enseñanza dada por un padre espiritual, cuando la aceptes y estad atentos para que conozcáis cordura, eso nos va a traer cordura. Oh, eso es hermoso, amado hermano. Entonces, no solamente la enseñanza va ligada a aprender y todo esto, sino también a la paternidad y a la maternidad, porque mira, Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces la paternidad y la maternidad, amado hermano, eso viene a ser un derecho que tienes como oveja, que te tomen y que te formen y que te bendigan y que te den también herencia espiritual. Eso es hermoso.
Eso es hermoso y por lo cual el Señor prepara ministros para bendecir a su pueblo y llevarlos de más a más. Así es que, hermano, tienes derecho, tienes muchos derechos y uno de ellos es la enseñanza. Una enseñanza que no tiene fin, una enseñanza que proviene del Señor. Una enseñanza que debe estar basada 100% en la palabra de Dios. Así es que oremos y en este día, ¿verdad?, daremos por terminada la enseñanza. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias primeramente a ti porque tú eres el que nos bendices, el que nos ayudas, el que tú pones, Señor, el querer como el hacer. Ya hace mucho tiempo, Señor, habías puesto en mi corazón enseñar a tu pueblo cuáles son sus derechos. Ayúdame, Señor, a seguir con esta iniciativa para poderle mostrar a tu pueblo cuáles son sus derechos, cuáles son, Señor, sus bendiciones que no pueden abandonar y que no quieran abandonar. Señor, necesitamos de tu enseñanza. Pon, Señor, labios de discípulos, pon labios, Señor, de ministros con carbones encendidos para enseñar a tu pueblo la verdad. Te lo ruego, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que haya enseñanza en abundancia en este lugar y que todo aquel que tenga hambre coma y todo aquel que tenga sed beba de esta palabra que es hermosa, de esta palabra que nutre, de esta palabra que da luz, esta palabra que da capacidad, esta palabra, Señor, que es sobre todas las cosas, Señor, santa y pura. Te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Que tú traigas más enseñanza, sabiduría, capacidad, revelación a esta casa espiritual para que mucha gente, Señor, pueda ser alimentada, ya sea de manera física o de manera virtual, pero que salga, Señor, ríos de enseñanza, de predicación, de palabra tuya, para que mucha gente, Señor, pueda ser bendecida a donde quiera que se encuentre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo suplico, Señor, danos esa bendición y dame el denuedo para predicar la palabra. Dame, Señor, la capacidad a mí, juntamente con mi esposa, ese denuedo, esa capacidad, esa sabiduría para llevar, Señor, a impartir tu palabra a cada oveja, a cada persona, a cada ministro, a cada siervo, a cada hijo espiritual que tú, Señor, pongas en este lugar para que sean bendecidos y multiplicados. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el día viernes en nuestro programa Preguntas y Respuestas. El día sábado de 6 a 8 en la enseñanza, lleve su cubrebocas. Estaremos, ¿verdad?, ahí en nuestros salones. Y el día domingo en nuestro servicio al aire libre. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que la paz de Dios sea en cada hogar y en cada casa. Bendiciones.